bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Salud Mental, el podcast que tiene por objetivo hacer psicoeducación, prevención y promoción en salud mental, salud emocional. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una temática muy interesante que es la adopción, y para eso tenemos una invitada de súper lujo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Políticas Territoriales para el Desarrollo Local, UNIFE Italia, doctoranda en Antropología Social en curso en la Universidad Nacional de Córdoba, directora de la Tecnicatura en Promoción Comunitaria de la Niñez y la Adolescencia, de la Tecnicatura en Responsabilidad y Gestión Social y de la Licenciatura en Antropología Organizacional de la Universidad Siglo XXI, miembro del colectivo Adopten Niñas Grandes y muchísimas cosas más. Muy bienvenida, Hablemos de Salud Mental, Evangelina Pérez. ¿Cómo estás? Gracias, Lau. Bueno, muy contenta, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos por aceptar, y la verdad es que ha sido, yo les cuento ahí un poco que ha sido un poco complicado poder coordinar y llegar finalmente a poder grabar este episodio porque la vida pasan cosas, pero bueno, te agradezco un montón que finalmente lo podamos hacer, y sobre todo porque es una temática muy interesante, pero aparte de que es una temática interesante, es una temática que está bastante invisibilizada y cuesta mucho poder hablarla, así que también te agradezco de que hayas elegido este espacio. Es un honor para mí para hablar sobre esta temática que es la adopción. Entonces, como para iniciar nuestra conversación, me gustaría preguntarte cómo definirías o qué es la adopción. Gracias, Lau. Bueno, te cuento, la adopción es y también desde cómo lo concibo yo y desde el colectivo que formo parte, y bueno, de paso les cuento, yo y mi pareja somos familias, formamos nuestra familia por adopción, tenemos 2 hijos, eh, 2 hermanos biológicos que desde hace 1 año y unos meses forman parte y conformaron nuestra familia. De ahí es que empezamos a formar parte de este colectivo, y cómo lo pienso yo y también cómo lo venimos compartiendo con otro grupo de padres y de madres, y principalmente también desde el 2015 con la modificación del Código Civil acá en Argentina, es el derecho fundamental de un niño, de una niña, a vivir en familia, ¿sí? Siempre hacemos hincapié en eso y el Código Civil lo hace, es tener en cuenta el interés superior del niño de poder vivir en una familia. Esto es la adopción, darle la posibilidad a niños y niñas que por circunstancias de la vida, por personas, madres o padres biológicos que no han podido, no quisieron o por la situación que sea, han quedado sin cuidados parentales y ningún otro miembro de su familia se ha podido ocupar de ellos, ni ninguna otra red de familiares conocidos. Entonces es otorgarle, es la responsabilidad del Estado en poner todos los mecanismos a disposición para retornarle y garantizarle ese derecho a esa niña o a ese niño. Y es como un cambio de paradigma, ¿no? Porque en realidad acá, como por ahí se considera o se cree que la adopción tiene que ver quizás con el deseo de maternar o de paternar, y todo lo que estás contando, todo lo contrario, la visión está puesta en esa niña, niño o niñe que tiene como este derecho de poder formar parte de una familia y que se le pueda garantizar todo eso. Y en ese sentido, por ejemplo, preguntarte quiénes pueden adoptar y quiénes pueden ser adoptados. Primero, en esto que decías, Lau, es un cambio de paradigma, tal cual, como decís, es poner el centro a los niños, a las niñas y no al adulto. Acá no pensamos en el deseo del adulto, que puede ser lo más amoroso, deseado, por supuesto, no lo cuestionamos, pero sí se pone en hincapié que son herramientas, mecanismos del Estado para garantizar esos derechos de niños y niñas. ¿Quiénes pueden adoptar? Cualquier persona que tenga más de 25 años, o sea, quienes pueden adoptar en Argentina, que es lo que conozco, y que tengan más de 5 años de residencia en el país. ¿Qué hacen esas personas que tengan eso, que sientan ese deseo de adoptar? Hay 2 vías en nuestro país. Existe el registro único de aspirantes a guardias con fines adoptivos. Es un registro que
centraliza todos los registros provinciales de niños y niñas que están en condición de adoptabilidad. Entonces, el primer paso es manifestar, formar parte de ese registro. Hay alguna documentación básica que te piden, como un certificado de salud, certificado de antecedentes penales y alguna otra información, sí que garantice que tenés algún ingreso que puede ayudar, por supuesto, al mantenimiento de una familia, pero eso no significa que haya un requisito de ingresos o que tengas que tener propiedades a tu nombre ni nada por el estilo, es solamente garantizar que tenés ingresos para sostener una familia. Cumpliendo ese paso hay una serie de entrevistas, de análisis de esa información y uno empieza a formar parte de ese registro. Y hay otra vía que es las convocatorias públicas, que es una herramienta de difusión que tiene el Estado para todos aquellos niños y niñas que ninguna de las familias que están adoptadas en el registro no las adoptan, no tienen interés en adoptar, o después que se hace ese cruce, de acuerdo, porque uno cuando se anota el registro tiene que decir de qué edades a qué edades está disponible para adoptar, si puede o tiene capacidad en interés de adoptar a algún niño o niña con una discapacidad, si está disponible para adoptar a hermanos o solamente un niño. Entonces, con esas condiciones y de acuerdo a los niños que están en el registro, cuando hay niños que no tienen ninguna familia que por las características que tengan puedan adoptar, se pasa a la convocatoria pública. Y ahí cualquier familia, por más que no esté anotada en el registro, puede presentarse a esa convocatoria. Generalmente quienes están en las convocatorias públicas son grupos de hermanos, por ahí que a veces son conocidos en los medios, familias que adoptan a grupos de hermanos numerosos, niños o niñas con alguna discapacidad y niños más grandes. Justamente lo que hacemos en el colectivo de Adopten Niñas Grandes es mucho como visibilizar que los niños y niñas que están en condiciones de adoptabilidad en nuestro país son niños más grandes, que decimos, son niños pero tienen más de 5 años, la mayoría son adolescentes, así que lo que hacemos también es como hablar de la adopción de estos niños y niñas reales. Claro, porque aparte también es como, quizás sea como una especie de tabú o de creencia colectiva de que cuando vos pasás todo este proceso de la adopción buscas quizás un bebé o un niño muy chiquitito porque está esta creencia de que vos vas a poder criarlo, pero ya cuando tienen determinada edad, bueno, ahora vos estás diciendo que es a partir de los 5 años, después entrando quizás a la pubertad y adolescencia, está como esa creencia de que estos niños ya están criados y que es muy difícil poder ejercer el rol quizás de autoridad o demás cuestiones. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Esto es un prejuicio, es un estigma social? ¿Hay realidad en cuanto a esto? Yo creo que hay mucho de prejuicio también en eso porque, en primer lugar, siempre y también como reforzamos que es una responsabilidad del adulto en la adopción, es responsabilidad formarse. Nosotros con mi compañero leímos un montón, participamos de todos los talleres, todos los cursos, hay un montón, también contarles que existen esos cuando uno empieza o tiene interés y empieza a buscar esta vía como una vía más a la maternidad y la paternidad. Hay muchas posibilidades de capacitaciones, de cursos que están ahí, aparecen en la página del gobierno, hay algunos que ya están grabados, así que uno puede ahí nutrirse de esa información. Entonces, por un lado, creo que es eso, la responsabilidad del adulto, tener las herramientas, adquirir esas herramientas. Muchas veces yo siento que a veces las tengo, otras veces que no, trato de buscar y de buscar en la red que tengo de profesionales, de amigos, de familiares, para poder acompañar estas crianzas. Y por otro lado, con lo que decís de si es más chico va a ser más fácil o no, y
No lo sé, no tengo una respuesta. Sí creo que, como te decía recién, hay mucho de prejuicio, porque así sea unir muchos conocidos o amigos, amigas, me dice, por más muchas veces pasa con los niños, hijos biológicos, que a veces cuesta y la crianza no es fácil tampoco. Y también creo que hay una mirada en ese sentido como adultocéntrica de creer que uno puede moldear, que al ser más chiquito uno lo va a moldear más a su imagen y semejanza. Y también eso es no pensar en el niño y en la niña, o en el joven, en el adolescente, como hablábamos de los chicos que son quienes están, la mayor cantidad de niños, niñas que están en condición de adoptabilidad. También es poder reconocer eso y poder reconocer que la adopción es acompañar en la crianza, darle la posibilidad de que tengan un derecho que ha sido vulnerado, el derecho a tener una familia, y que ellos vienen, eso es cierto, vienen con todas. Mis hijos tienen 9 y 12 años, por supuesto que vienen ya con todo un bagaje de personalidad, de experiencias que han vivido, que han sido, bueno, como todos los niños y niñas que están con diferencias, ¿no? de situaciones que les hayan pasado, sucedido en la vida, pero bueno, vienen con muchas marcas. Y bueno, está en nosotros poder acompañarlos. No es fácil, pero no es imposible. Eso es lo que siempre, como decimos, no es un camino fácil, como creo que no es un camino fácil debe ser la maternidad, paternidad biológica. Tiene otros desafíos, eso sí es cierto, tiene otros desafíos, y para eso estamos, como para también como acompañarnos y formarnos cuando creemos que la cosa se pone difícil, que eso siempre sucede. Totalmente. Igual dijiste cosas como muy interesantes porque primero, que me parece que están buenas como remarcarlas, primero que hay como también como nuevo cambio de paradigma de hablar de un poco de la responsabilidad parental y de una parentalidad consciente, parentalidad, maternidad, paternidad consciente, que tiene que ver con que antes se pensaba, decía, bueno, no hay un manual para ser padres, pero hoy tenemos como más recursos como para tratar de alguna manera también aprender una cultura de los buenos tratos. Sobre todo me refiero a eso, que me parece que no es un dato menor, no solamente para los hijos biológicos, sino también pensando en que quizás los niños que están en procesos o están en condiciones de ser adoptados vienen, como vos mencionás, con toda una experiencia previa y que van a necesitar como también que se refuerce por ahí cuestiones más que tengan que ver con esta cultura de los buenos tratos. Pero también pensar que este cambio de paradigma que nos trae la Convención del Derecho de los Niños y demás, esto de que no pensar que nosotros somos como esto como que vos decís, no hay que moldearlo imagen y semejanza, sino también pensar que la paternidad y la maternidad, por más que parezca medio raro decirlo, es verse de un lugar de orientador, ¿no? De que acompaña. Y eso no significa no tener autoridad o no poner límites, porque obviamente que es necesario, pero eso no significa que nosotros somos dueños de nuestros hijos, básicamente, y que tienen que seguir nuestros pasos y que tienen que ser exactamente como nosotros queremos, porque me parece que en esto sí está bueno que uno pueda abrir a la posibilidad de que cuando una persona está en formación, tiene que tener ese espacio para poder desarrollar su propio carácter, su propia personalidad con esa libertad, su propia identidad. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, o sea, vos estás del lado de que buscas adoptar, pero ¿qué pasa con estos niños? Los niños tienen la opción, tienen el derecho de elegir si quieren ir con tal o cual familia. ¿Se respeta esto de que el niño tenga que ser y deba ser escuchado? ¿Puede opinar en este proceso que es tan importante en su vida? Por supuesto que sí, está buenísima tu pregunta, Lau, porque eso también tiene que ver con los cambios que se introdujeron desde 2015 en el Código Civil y tiene que ver con eso, con la posibilidad del niño y de la niña de ser escuchados principalmente. Y si quiere, también se les pregunta primero, a mis hijos se les preguntaron también si ellos querían una familia. Hay niños que egresar del hogar es llegar a los 18 años y porque o no quisiste o porque decidieron no irse con una familia y quedarse en el hogar o porque ninguna familia los adoptó,
ya se les busca otras herramientas, otros mecanismos, ya pensando en su inserción laboral, profesional y ver de qué manera otros adultos pueden acompañar sin que sea la adopción una vía en esos casos. Pero sí, por supuesto que se les pregunta, se los escucha y lo que se trata de buscar son familias para estos niños, no niños para las familias. Ese es el cambio también. Entonces, por ejemplo, y eso se ve mucho en las convocatorias públicas, por ahí se dice el perfil de quiénes se está buscando, quiénes se está pensando para paternar, para maternar, a veces por situaciones de vida, por condiciones que ya se han pasado en sus primeros años, se busca, por ejemplo, solo hogares monoparentales, que es madre o padre. Muchos niños prefieren una mamá, a otros prefieren un solo papá o dos mamás. O dos papás, o una mamá y un papá. Digo, también esto de, volviendo a tu pregunta, ¿quiénes pueden adoptar? Pueden ser personas, no necesariamente tenés que estar en pareja o tenés que estar casado, y si estás en pareja no hace falta que estés casado. Digo, también esas modificaciones en el código tienen que ver con eso. Cualquier tipo de conformación de pareja o de familia, pero sí lo que se busca es que esa familia, ¿sí? Sea en relación a las necesidades que tenga ese niño y esa niña o ese adolescente. Se lo escucha y en función de eso es que se busca una familia para él o para ella. Claro, eso está como muy, muy interesante porque es, sobre todo pensando en los hermanitos, ¿no? Que esto pasaba mucho antes, que se los separaban y eso es como un montón, ¿no? Porque esto también tiene que ver con el derecho a la identidad y te quería preguntar un poco sobre eso. ¿Qué pasa con el derecho a la identidad? Los niños que son adoptados, ¿tienen acceso? ¿Saben quiénes son sus familias biológicas? ¿Pueden tener contacto? ¿No pueden tener contacto? ¿Cómo es esta situación? Sí, buena tu pregunta, Lau, también, porque hay cosas ahí que introducís que son fundamentales y que son claves en esto para pensar la adopción y en primer lugar el derecho a la identidad de todo niño, toda niña, a conocer, a saber de sus orígenes. Eh, Esto en una época, nosotros quizás cuando éramos más chicos, había un montón de otros mecanismos por los cuales las familias adoptaban y eso está totalmente prohibido por ley en nuestro país. La única forma, y eso también para resaltar, de adopción es esta, es la vía del registro único de aspirantes con fines a guardias de adopción, o las convocatorias públicas. No existe otro mecanismo por el cual adoptar en Argentina. Y es fundamental el derecho a la identidad. Muchos niños y niñas tienen vínculos, aún siendo adoptados, tienen vínculos con su familia de origen. Esto depende de la situación también, de que a veces ha habido situaciones de vulnerabilidad o de casos muy graves que por decisión del juez ese vínculo no está autorizado, por lo menos los primeros años, quizás después cuando tenga mayoría de edad, pero en muchos casos, en muchas situaciones, pueden seguir teniendo vínculo, pero eso siempre preservando el bienestar del niño y de la niña, siempre que ese vínculo sea cuidado, con respeto, y sea algo que lo nutra, que lo acompañe, pero sí, más allá de que ese vínculo sea posible o no, tiene todo el derecho de saber cuáles son sus orígenes, eso principalmente. Sí, sí, totalmente. Y aparte creo que encima en Argentina eso es algo que nos toca una fibra súper sensible, Totalmente, pensando de que totalmente, estamos de cara al 24 de marzo también y que tiene que ver con esto, ¿no? totalmente. Todavía, año 2024, se sigue bregando para que estos niños que han sido desaparecidos y las familias de origen que por ahí las siguen buscando, todo ese trabajo que ha hecho particularmente las abuelas de Plaza de Mayo, las madres, que tiene que ver con esto, con devolver el derecho a la identidad por todo lo que eso implica
en la vida de una persona, así que me parece que está muy bueno eso también que resaltás, de que hay vías legales, hay caminos adecuados, autorizados, también justamente para cuidar que estas cuestiones no ocurran, porque sabemos que en aquella época pasaba esto de que tomaban a un niño y lo ponían en otra familia y bueno, todo lo que eso significa para la vida de una persona. Pero también preguntarte un poco de esto de, porque no solamente vos mencionabas que por ahí las familias biológicas y estos niños han venido con muchas vulneraciones de derechos. ¿Cómo hacemos nosotros, familias que decidimos adoptar? Bueno, por suerte hay un colectivo que respalda y acompaña, pero ¿cómo hacemos nosotros para hacer esa transición de poder ayudar a estos niños a poder de alguna manera integrar todas esas experiencias y garantizar que todos los derechos que pudieron haber sido vulnerados puedan ser restablecidos? Porque me imagino que debe ser una súper tarea eso. Sí, y a ver, no solo puede, y a veces no se puede todo. Ujú. Puede todo, a ver, nos gustaría que sí, que es lo que más quisiéramos, que sí, o que todo eso que pasaron por las situaciones, que sea, no solamente ellos, sino su familia, vienen de familias empobrecidas. La mayoría de estos niños y estas niñas son familias que han sufrido abandono, digo, no solamente nuestros niños, muchas veces los padres, madres de nuestros niños también. Entonces hay una cadena ahí de dolor que a veces se desencadena en estas situaciones que llegan a la adopción. eh, y las familias sí somos parte de un sistema que intentamos restablecer ese derecho, pero no es solo la familia, es la escuela también, es el hospital, es el dispensario. eh, Digo, porque las principales, sobre todo en los niños mayores de 5 años, los primeros que alertan sobre una situación de vulnerabilidad es la escuela, es la maestra de escuela, el maestro de escuela, es el médico, la médica del dispensario. Entonces hay una corresponsabilidad de no hacernos los oídos sordos, o cuando vemos los profesionales que están, por suerte, sucede y tenemos profesionales, médicos, maestras como súper comprometidos y responsables, y los niños que llegan a estas condiciones porque hay alguien que ha alertado. Los hogares convivenciales donde están estos niños y estas niñas también hacen un montón para eso, para mientras ellos esperan una familia, tener una infancia, una adolescencia lo mejor posible, con la red de personas, de cuidadores y de cuidadoras. Así que, pues te digo, no es solamente la familia adoptiva, sino es todo lo que pasó antes, Claro. toda esa red antes, y una vez que están en la familia, también toda la red de apoyo que pueda tener esta familia. En estos episodios, Lau, que vos contabas al principio, que se habla de salud mental, bueno, es fundamental estar sostenidos también, la familia, toda la familia, no solo nuestros niños, sino también nosotros como padres, como madres, por red de profesionales de la salud y de la salud mental, digamos, para poder acompañar estos procesos. Y hay algo que quería decir, que me parece que no lo mencioné, que es importante también, que la adopción es el último mecanismo, digamos, es cuando ya se agotaron todas las instancias de restituir estos niños, estas niñas a su familia de origen. El derecho Claro. de ellos es vivir y criarse en su familia de origen, y el Estado tiene que poner todos los recursos y todo el acompañamiento para que eso sea así, Ujú. para que se hagan todos los esfuerzos de acompañar. Si una familia no puede, no pudo, bueno, agotar todas las instancias para que suceda, porque niños y niñas tienen que crecer en su familia de origen. El Estado tiene que acompañar, las instituciones tienen que acompañar. Cuando ya se agotaron todas las instancias, ahí es cuando los niños y niñas entran en condición de adoptabilidad. Y acá meto un dato por ahí como para tener ahí las cifras. En nuestro país hay más de 9.000 niños que están institucionalizados,
que estén institucionalizados no significa todos que ya estén en condición de adoptabilidad, ¿sí? Muchos están momentáneamente o en una etapa o esperando tener esa condición de adoptabilidad o esperando poder hacer alguna revinculación con su familia, con su núcleo de origen. Y de esos 9.000, más de 2.000 son los que están en condición de adoptabilidad en la actualidad. Y de esos 2.000, más de 2.000, el 80% tiene más de 5 años. Mira vos, o sea que estadísticamente son más los niños grandes para esa es la realidad también, o sea, la mayoría. Y esto sucede también por estos procesos que vos contás de que, digamos, estatalmente se busca todo el tiempo revinculizar o restituir, mejor dicho, al niño a la familia biológica, y quizás eso se dilata en el tiempo y eso hace que quizás después llegues a estar en una condición de adoptabilidad con esa edad, o no tiene nada que ver. A ver, creo que tiene y no tiene que ver. Puede ser un factor la dilación de los tiempos, pero también es cierto que no es real que haya bebés para adoptar. O sea, es muy poca, son muy poquitos los casos. Existen, pero son mínimos. Generalmente, la mayoría de los casos es cuando ya ha habido antes, lamentablemente, alguna situación muy grave de vulnerabilidad y después pero la realidad es que no hay niños, no hay bebés Claro, en condición eso, ¿no? de adaptabilidad. Porque cuando vos tomas conciencia de que hay vulneración de derechos, quizás como vos decías, se sucede en el colegio, y estamos hablando entonces de un rango etario, ya que está en el cole, ¿no? Podemos estar hablando de un jardincito, podemos estar pensando en 3 años, 4 años, 5 años, claro, quizás más de bebé uno, si hay situaciones, quizás uno no las sabe, no las conoce, y no se puede visibilizar esto. Eso me parece que también es importante tenerlo en cuenta. Pero también, primero, o sea, hay dos partes en las que me gustaría que charláramos, porque primero lo que mencionaste, que me parece que es súper importante, de que en realidad también la salud mental y esto de poder promulgar que haya una buena familia para esos niños tiene que ver con una cuestión comunitaria, digamos, esto de que la salud la hacemos de manera comunitaria y que por ahí nos cuesta un montón llevarla a la práctica. Entonces me gustaría preguntarte, en tu experiencia, no solo como que sos mamá de niños adoptados, sino también desde tu parte profesional, ¿cómo ves esta cuestión desde lo teórico, quizás más académico, con la realidad cuando nosotros nos encontramos que comunitariamente a veces nos falta, ¿no? Como que hacemos agua todavía y no podemos llegar a promover espacios que garanticen esa seguridad, porque a mí también me parece que eso es algo que es muy importante decir, más allá de que estos niños tengan el derecho de tener una familia, también tienen derecho de volver a sentirse seguros, porque estamos hablando de niños que han experimentado vulnerabilidad de derechos y no se sienten seguros. Entonces me imagino que eso también debe ser un desafío, de que puedan sentirse que están a salvo y de que también el mundo, la vida es un lugar o un sitio seguro para habitar, porque eso también va a garantizar un desarrollo positivo posterior. ¿Qué pensás vos acerca de esto? Totalmente, Lau. Y también desde la técnica, y que lo mencionas, acá en siglo XXI tenemos una tecnicatura que, bueno, sos egresada, Lau, ya de la tecnicatura, déjame que lo diga. Me queda una materia. Ya está, casi. De ahí nos conocemos con Laura. Claro. ¿Vos me vas a dar el título, Eva? Ya falta poquito. Tenemos una tecnicatura hermosa que es Tecnicatura en Promoción Comunitaria de la Niñez y la Adolescencia, y yo hago mucho hincapié en esta parte del título que muchas veces como la abreviamos al nombre, decimos Tecnicatura en Niñez y Adolescencia, pero yo le digo mucho a las estudiantes egresadas que esa parte de promoción comunitaria, que me alarga un montón el título, es esencial, porque lo que trabajamos con los profes, las profes de la técnica, también que hay un equipo hermoso de profesionales, desde psicólogos, psicólogas, abogados, abogadas, sociólogas, politólogas. Hay como una mirada, porque también concebimos eso, que la infancia y las adolescencias también las debemos abordar y trabajar interdisciplinariamente, transdisciplinariamente.
y que también que todas las problemáticas que atañen a estos colectivos es un problema comunitario, son problemas sociales, porque si decimos que son problemas solamente de la familia y dejamos a la familia que no está pudiendo maternar, paternar, no nos hacemos cargo, entonces, y eso, como decía antes, hacemos como, nos tapamos los ojos cuando vemos una situación, entonces justamente hacemos hincapié, es un problema de todos, ¿sí? La vulneración de derechos y la promoción de derechos, por otro lado, de las infancias y de las adolescencias, los debemos abordar y tenemos que trabajarlas colectivamente porque tampoco creemos que esta es la mejor manera también. Un profesional solo, desde su área disciplinar chiquitita, a lo mejor no sin acompañamientos de otros profesionales, sin otras redes, es difícil que se logren como los efectos también y de poder entender que, bueno, que todos somos responsables también, que todos somos parte. Entonces hay que poner de todos y principalmente el Estado, y eso lo recalco mucho porque también su responsabilidad en garantizar este derecho y fortalecer a las instituciones en estos momentos de tanto vaciamiento también de nuestras instituciones, del Estado, de precarización profesional. También quiero decir que, bueno, que proteger a las infancias, a las adolescencias es que se le pague bien a estos profesionales, de que las ayudas que se les da a los hogares convivenciales, que no haya recorte en eso, que no haya los recortes en los comedores de las escuelas. Digo, también no mirar para otro lado es eso, es reconocer que es responsabilidad del Estado también, y es un problema, es responsabilidad de todos. Y sí, totalmente. Aparte pensar en esto, ¿no? Que no puede haber salud mental si no están garantizados los derechos. Si hay vulneración de derechos, estoy pensando en los padres biológicos. Si yo tengo, por ejemplo, no tengo trabajo, es una situación que hoy en Argentina está muy presente y no tengo cómo solventar ni mantener mi familia. Eso obviamente que me va a repercutir en todas las áreas de mi vida. Entonces, pensar en esto, ¿no? Que el Estado tiene que garantizar estos derechos también para que las familias puedan tener, puedan desenvolverse, puedan paternar, puedan maternar, porque esto también, esto también parece que tiene que ver con este cambio de paradigma que venimos mencionando, que quizás antes las niñeces y las adolescencias ni siquiera se tenían en cuenta, ni siquiera eran una categoría y quizás bueno, a mí una de las cosas, ya que venimos hablando de la tecnicatura, una de las cosas que quizás más me impactó en esto es de pensar en este paradigma de la situación irregular que teníamos antes en nuestro país, esta ley del patronato de menores antes de nuestra nueva ley de protección Totalmente. integral de derechos, donde estos niños que por los motivos que sean tenían los derechos vulnerados y se encontraban en una situación quizás de no poder contar con su familia biológica o de origen, eran considerados un riesgo social. Entonces, no solamente, acá también había un abandono estatal, ¿no? Y era esta Totalmente. cuestión de limpiar las calles, y lo digo entre comillas y algo muy despectivo, de limpiar la calle de estos niños que estaban, que se tenían en cuenta de que te ponían en riesgo a vos adulto, ¿no? Fijemos, o sea, pensar en esa carga para los niños, de que vos sos un riesgo para la sociedad, digo, y hacer los abordajes y las intervenciones desde esos lugares, cuánto daño pudo haberle hecho a todos esos niños que después crecieron y teniendo esa imagen de sí mismos, teniendo esa imagen del mundo, de un mundo que los apartó, de un mundo que no los incluyó, que no les importó su derecho a la identidad, ni que su voz fuese, ni siquiera la tuvieron en cuenta. Digo, también esto tiene que ver vuelvo a esto de lo comunitario, ¿no? Qué importante es seguir esto. Yo lo pienso mucho en el tema de la educación, Eva, cómo la educación en esto tiene un papel fundamental de seguir pudiendo hablar de estas cuestiones para que estas cosas que por ahí tienen vestigios todavía hoy puedan realmente ser sanadas como sociedad. ¿Vos qué pensás de esto? Así es, Lau. Y de arrancar en el buen sentido también todas esas prácticas que hubo antes, que hubo en un momento, y esto, lo que en un momento hablaba de la mirada adultocéntrica, Ujú. ¿sí? Es justamente pensar un mundo solamente desde la óptica, desde los adultos, en que los niños y las niñas, como decías vos, ni siquiera eran
sujetos a los que se les podía, a los que se los escuchaba. Bueno, justamente estamos ahora y desde hace tiempo ya en cambio de paradigma. Entonces, bueno, todas las instituciones que hay en relación a esto, a las infancias, también tuvieron que adecuarse y adaptarse a este cambio de paradigma, a este cambio de mirada donde ellas son el centro y lo principal es restituir ese derecho que ha sido vulnerado. Y desde ahí, el derecho fundamental de estos niños y de estas niñas, como que repito esto porque me parece que es lo central y lo que nos tiene que quedar también como a cada una. Sí, sí, esto de volver a posicionarlo y que quede súper claro y que son sujetos de derecho, ¿no? Que no son un objeto que tengan que venir a cumplir o a satisfacer cuestiones de los adultos, son sujetos que tienen sus propias experiencias, su propio camino y que uno de vuelta, uno busca acompañar y eso, pero bajo ningún punto de vista tiene que pasar por encima de los derechos de los niños. Y me parece que esto también está bueno pensarlo desde la educación, ¿no? Porque también pensar en que las instituciones educativas y todos nosotros que nos dedicamos un poco a esto tenemos que también tener esa mirada empática de poder acompañar en esos procesos no solamente a los niños que están en condiciones de adoptabilidad, sino a todos los niños, ¿no? Porque también tiene que ver con esto de vuelta, con esta cultura de los buenos tratos y buscar que sea un desarrollo positivo y de que realmente sean etapas, porque aparte que son etapas donde mayor vulnerabilidad tiene la persona, tanto la niñez como la adolescencia, que sean etapas que te preparen después para salir al mundo, ¿no? Porque si no después nosotros estamos viendo por ahí muchas problemáticas asociadas a los niños y a los adolescentes y por ahí también ver esto de cómo se pueden buscar y crear estrategias que nos permitan también hacer esos abordajes. Y en ese sentido preguntarte, volviendo un poco al tema de la adopción y sobre todo pensando en que son niños quizás más grandes, cuando han tenido estas experiencias, ¿no? Quizás hayan tenido experiencias de consumo, otras cuestiones. ¿Cómo se aborda esto? ¿Cómo nosotros nos preparamos para acompañar en estos procesos? Vos decís, Lau, las familias adoptivas, de niños que han pasado por... Claro. ¿Cómo nos preparamos? Sí, buscando eso como lo decía hace un ratito, pensando que la familia sola no puede y no debería tampoco, sí buscando como mucha ayuda también, mucha ayuda profesional, acompañamiento. En el colectivo de Adopten Niñas Grandes tenemos un grupo de WhatsApp que tiene como distintos, me sale canales, pero no sé si es la palabra, o subgrupos, que uno es de contención, claro. Entonces cada una que está en momentos como difíciles, atravesando algún momento difícil, pide sugerencias, ayuda, contención, justamente eso, porque muchas veces nosotras también como padres, madres lo necesitamos y es hermoso ver cómo a cualquier hora se desarma una catarata así de personas dispuestas también a acompañar o que han pasado por la misma situación o por lo que sea. Esto es lo importante, saber que tenemos esa responsabilidad también de poder formarnos y poder buscar ayuda y sentirnos acompañados también por otras familias, como en el caso del colectivo Adopten Niñas Grandes, que también invitamos a que nos sigan en las redes. Tenemos un hilo de Twitter todos los viernes donde cada familia cuenta su historia. Estamos en Instagram, en YouTube también. Hay un equipo hermoso que es el que está, yo no formo parte así tan activa, pero sí que tiene toda la cancha y participa más de todo este contenido de elaboración de las redes. Hay mucho material ahí también como para quienes quieran y puedan acceder, digo, no solamente familias o aspirantes a adopción, sino para docentes de escuela, profesionales que les interese o que de alguna manera les toque el tema de la adopción, para que puedan acceder ahí, o sugerencias ahí de materiales. Eso, y lo otro, quería decir que nosotros hablamos, retomando ya tu pregunta, en la adopción o los niños que llegan adolescentes son niños que han vivido alguna situación de la índole que sea, y
por distintas situaciones, pero una situación traumática en sus vidas. Esto es lo que se dice, se llama adversidad temprana. Son personas que han vivido situaciones adversas en sus primeros años de vida. Entonces también hay una de las personas, una compañera del equipo que es profesora, es docente, y ella se forma un montón, que es Miriam Coronel Armas. Y Miriam nos comparte también en esta función de educadora también, de madre y de educadora, y porque ella es una autodidacta también, nos comparte muchísimo material en relación a esto, a qué significa la adversidad temprana, qué efectos tiene, cómo trabajar. Entonces, bueno, también nos da herramientas, además de toda la que podemos tener de nuestra red de apoyo, pero también a veces para entender ciertas situaciones que vivimos, que nos pasan con nuestras niñas, niños. Sí, y también estoy pensando en eso de que uno promueve desde esos lugares, de esos espacios, la resiliencia, ¿no? Pues estamos pensando en trauma psíquico, estamos pensando en adversidades en edades tempranas. Y también tiene que haber todo un camino que se pueda, justamente volviendo a esto de la promoción de salud, o tierra fértil donde se pueda promover la salud, para que eso que pudieron haber vivido no sea un condicionante y te determine por el resto de la vida. A mí me parece que eso es importante. Totalmente. También para sacar esos prejuicios que veníamos hablando al principio, de que se piensa de que porque quizás tuvieron determinadas experiencias, ya está. No está, no, nosotros lo sabemos, hay muchos avances sobre materia de trauma psíquico, y hay un montón de terapias y un montón de descubrimientos que se están haciendo hoy para poder tratar y que la persona pueda de alguna manera tramitar y poder integrar esas experiencias, y que eso ya no sea algo que está doliendo, no esté esta fractura, ¿no? Pensando en la palabra trauma, que implica una fractura, ya no haya esa fractura, y que también se pueda la persona conectar con la resiliencia para que pueda desarrollarse en la vida. Me parece que esto es re importante. Totalmente, Lau. Y vos sabés que yo algo que vengo pensando también, esto que hace de la palabra resiliencia, nunca a mí era una palabra que no me decía mucho, es como que sentía que no la entendía o no sabía dónde, es como que me parecía que era una palabra que no tenía como mucho sentido no sé, en mi vida, o no lo usaba tampoco. Y desde, bueno, que tengo a mis niños, que formamos esta familia, y también en adopción se habla mucho de la resiliencia, realmente creo que no hay otra palabra que explique por ahí mejor estas experiencias y ver lo que digamos, todas las herramientas que ayudan al crecimiento de un niño, una niña en familia, y todo lo que han pasado. Muchas veces son esos sobrevivientes son sobrevivientes nuestros, ¿no? Muchas veces son sobrevivientes. Entonces son como que esta palabra empezó como a resonarme mucho más que antes, y a tener un sentido, porque uno ve lo que son y todo lo que hacen ellos. Sí, perdón, pasó ahí. Bueno, pasan estas cosas también en el podcast. Están saludando los fans. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Pero también pensaba en esto, ¿no? Qué lindo pensar también. Yo sé que suena medio frase hecha, pero que quizás vos me lo podés decir en tu experiencia personal, cómo el amor tiene la capacidad de transformar el dolor, ¿no? Porque de eso también se trata la resiliencia, de darle sentido a algo doloroso, y que después eso mismo sea de alguna manera una fuente que te empuja a ponerte al servicio de los demás, y al servicio de darle sentido a tu propia vida, a tu propia existencia. Y eso me parece que tiene que ver con algo que si no lo haces con amor, no sé si sale. Sí. Y también a veces decimos, es como el amor, pero sobre todo en las primeras etapas de la adopción tiene distintas etapas también. Esto no lo había mencionado, el proceso de adopción. La primera etapa, que cuando se consigue la familia apta para este niño o niña, es la etapa de vinculación, donde se empezamos a conocer, hay visitas en los hogares, ese proceso dura lo que
tenga que durar de acuerdo a ese niño, esa niña, puede durar 1 mes, 3 meses, 6 meses o mucho más tiempo. Generalmente no es mucho más, pero bueno, siempre es cuando ese niño, esa niña, ese joven ese adolescente, en condiciones de ya irse a convivir con la familia, que eso después es el periodo que se llama de guarda. Y finalmente está el juicio por adopción, que es cuando ya se decreta, digamos, que ese niño, esa niña, o esos niños, niñas son hijos de esta familia. Decimos a veces, por supuesto que tiene que haber el amor, pero mucho más que eso, sobre todo en las primeras etapas, somos totalmente extraños y desconocidos para nuestros hijos, para nosotros y nosotros para ellos. Entonces, decir que hay amor en esos momentos, creo que estaríamos romantizando, claro. Y eso es lo que también intentamos de romantizar un poquito la adopción. Hay una convicción de que ese vínculo que va a surgir algo, y poner todo lo mejor, sobre todo y principalmente nosotros los adultos, para fortalecer, para forjar un vínculo. Entonces, más que amor, hablaría de esa convicción, de esa responsabilidad después, por supuesto que, y viene el amor y en el amor, el cuidado, hablaría también de que algo que vos creo que lo mencionaste también, poder como cuidar y acompañar amorosamente de la mejor manera estas infancias, pero primero, antes que eso, creo que tiene que haber esa convicción ética, política de que esta relación, ese vínculo va a funcionar y de que yo como adulto voy a poder acompañar y voy a poner todo lo mejor de mí para que eso suceda. Hablaría como en primer lugar, o por lo menos a mí, a nosotros, como que nos sirvió, y creemos que tiene que haber principalmente una convicción ética, política, de que más allá de todo lo que pueda surgir durante el proceso, desde el primer momento que nosotros conocemos a nuestros hijos, hijas, nuestros futuros hijas en ese momento, no los vamos a dejar solos, no los vamos a acompañar y vamos a estar siempre, brindar esa seguridad. Es responsabilidad de los adultos, y de todo el tiempo recordarla. Muchas veces estos nuestros niños y niñas, hay mucho miedo al abandono también por sus historias. Entonces el recordar todo el tiempo, las veces que haga falta, que a pesar de todo siempre vamos a estar, que no vamos a ser un eslabón de tránsito en sus vidas, sino que es un compromiso para siempre. Eso es súper importante. Me parece re importante eso que mencionas también, en el sentido de que, o sea, obviamente se tiene que formar como el apego, ¿no? Pensando en la teoría del apego y en este vínculo de Así seguridad, es. Y que en realidad el lazo afectivo es una creación cotidiana, porque esto también creo que tiene que ver un poco con esta idea de desromantizar un poco esto, porque el amor también, si se piensa de ese lado, el afecto se va construyendo, pero primero, claro, obviamente, son personas desconocidas, cada uno con su historia, cada uno con sus vivencias, y de pronto hay una convicción, una elección de formar una familia, de que esas dos historias, esas experiencias puedan de alguna manera conjugarse y respetando ambas partes, poder empezar como a hacer esta construcción de lazo afectivo, y pensando en esto que vos mencionás también, de que hay mucho miedo o mucha presencia del miedo al abandono, justamente porque volver a afianzar esto del apego, ¿no? De esta sensación de seguridad, de que hay una convicción, hay una certeza de que hay un compromiso, de que por más que nos peleemos hoy o no estemos de acuerdo, discutamos lo que sea, como cualquier familia, como cualquier padre y madre con sus hijos, no hay lugar a que haya duda de que eso podría llegar a pasar. Me parece que también tiene que ver con eso de que estos niños puedan sentir esa seguridad y esa libertad de ser, que eso no va a poner en peligro su hogar o su seguridad con su familia, porque eso, imagínate qué sufrimiento psíquico, ¿no? Pensar esto de cualquier cosa,
me pueden abandonar, ¿no? ¿Vos qué pensás de esto, Eva? Totalmente, Lau. Es eso, es como brindar esa seguridad a ese temor que está. Es muy común que aparezca este temor o bueno, esto después que de situaciones o lo que sea, ese miedo a eso, que no me quieran, que me abandonen o que eso, si me pasa algo, si me voy, nadie se da cuenta o a nadie le importa. Es Claro, como claro. ese temor que por ahí vemos en la sutileza muchas veces de las palabras, de las acciones, de los niños, de las niñas, es ahí como adultos darles esa seguridad de que están en las familias deberían ser, todas las familias, ojalá, un lugar seguro, un lugar de protección. Entonces, recordar eso todo el tiempo y de que vamos a estar y de que vamos a poner todo lo mejor y de que nos vamos a cuidar entre todos. En casa hablamos muchísimo también del cuidado y de que nos cuidamos entre todos y que una familia es eso. Que bueno, esto es fundamental, pero somos de nuevo los adultos quienes tenemos que dar esa seguridad. Totalmente. Sí, sí, y eso creo que garantiza muchas cuestiones. Sí, sí. Bueno, Eva, ha sido la verdad que súper lindo conversar con vos, me parece algo re importante. Creo que la última pregunta que me gustaría hacerte, que puedas contar un poquito más específicamente sobre el colectivo. Has mencionado un par de cosas, pero primero que dónde los podemos ubicar para las personas que estén escuchando, escuchen posteriormente este episodio y les interese informarse más sobre esta temática, dónde encontramos el colectivo Niñas Grandes y lo que quieras compartir más en el desarrollo o en lo que hace este colectivo, lo que quieras compartir porque me parece que es algo importante para mencionar también. Gracias, Lau. Bueno, algo ahí mencioné. Al principio sí somos un grupo de padres y madres por adopción, que creo que debe hacer 2 años. Me parece que sí, o están por cumplir 2 años, que se fueron encontrando. Yo me sumé un poquito después, que habían adoptado y que les interesaba visibilizar estos niños, estas niñas reales, acompañar a otras familias. Es uno de los intereses y de los fundamentos del colectivo, no sentir que estamos solos en esto, como volviendo esto de lo comunitario, sino que hay muchas familias también que estamos en esos procesos, en las distintas etapas. Compartir experiencia nos ayuda, nos hace sentir acompañados. Compartimos, también difundimos las convocatorias públicas. Muchas veces las convocatorias públicas que difundimos son de amigos, de amigas, de nuestros hijos, hijas que están en los hogares, entonces lo hacemos con todo el compromiso, la responsabilidad y el deseo de que también nuestros hijos, hijas tengan, los amigos de nuestros hijos, hijas tengan la posibilidad de tener el derecho a vivir en una familia. Eso también es un motor como súper importante. Y ahí el grupo tiene distintas, como hay distintos grupos y algunos que les interesa más la parte más de incidir en política pública, entonces se trabajan en algunas propuestas o en mesas con la CENAF, por ejemplo, para desde nuestra mirada ver qué podemos aportar y desde nuestra experiencia a todo lo que es el proceso de adopción. Otra parte que tiene que ver con la difusión, como le decía recién, de las convocatorias públicas. También en la generación de materiales, hay un material que está disponible, que está, si buscan ahí en las redes o el Instagram, que es Adopten Niñas Grandes. En Instagram creo que sí la ñ es Nines. En YouTube, bueno, ahí van a encontrar toda la información y también van a encontrar este material en PDF, en las historias seguro, ahí en Instagram. Entonces, formar también a futuros, a pretensos, como se les llama, adoptantes, a familias que están empezando este camino, a profesionales de las instituciones que de alguna manera les toque la adopción, poder conocer, visibilizar
este tema, como vos mencionabas al principio, muchas veces está como invisibilizado, no se habla, entonces hablar sin tabúes de la adopción, hablar sin romantizar también, y mostrar estas conformaciones también de familias que existen y poder darles herramientas a los maestros, a los profesionales de salud en la medida que podemos. También creemos que los materiales o las herramientas que hacemos, que intentamos generar, pueden ayudar también como poder acompañar mejor estas infancias y adolescencias. Totalmente, y sumado a eso, algo que me parece que está bueno recalcar de lo que mencionaste, de cómo son fundamentales las redes de apoyo, porque aparte de que es un colectivo que promueve la adopción, que lo visibiliza y demás, entre ustedes son una gran red de apoyo, ¿no? Porque esto que vos decís, por ahí tenemos un chat donde todos hacemos catarsis cuando necesitamos algo y nos apoyamos y nos vamos acompañando en este proceso, porque también uno va aprendiendo, ¿no? Como todo, a mí me parece que eso también es algo muy importante, de que podamos tener, como siempre, yo siempre digo que hay que ser muy humilde y saber que siempre estamos en constante aprendizaje y que muchas veces vamos a necesitar ayuda y que no tenemos que tener miedo de pedir ayuda en las situaciones que sean, porque ahí es donde uno se puede contactar con las personas y de pronto, mira, se arman cosas tan maravillosas como un colectivo de personas que tenían algo en común y hoy promueven, visibilizan una temática que es, como vos decís, se trata de personas reales, se trata de niños y adolescentes reales que tienen el derecho de tener una familia, así que fíjate, ¿no? Qué importante ese laburo, así que Eva, de vuelta, muchísimas gracias por todo lo que compartiste hoy con nosotros, te lo agradezco un montón. Eh, Ha sido la verdad muy, muy lindo escucharte, muy lindo todo lo que compartiste y como siempre, la reflexión final dijo que la hagan ustedes, lo que quieras compartir con lo que vos quieras cerrar. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Lau, a vos. Gracias eso por darme la posibilidad también de esta invitación y de traer este tema acá a los episodios sobre salud mental. Así que nada, más que agradecida por eso, a vos. Y para mí es eso, es un gusto poder hablar de estos temas que me toca de cerca también y que desde lo profesional en la técnica también digo, no está disociado, sino pensamos en este abordaje de las infancias y las adolescencias desde la comunidad, desde lo colectivo, y creo que eso es lo que quiero por ahí compartir y con esa reflexión a mí me parece terminar. Bueno, Eva, muchísimas, muchísimas gracias. Te agradezco un montón por todo lo que compartiste. Te mando un abrazo enorme, igual que a todos ustedes, y nos encontramos en un próximo episodio de Hablemos de Salud Mental. Muchas gracias.